Creo que el respeto por los ingredientes es algo supremamente importante. Y cuando hablo de respeto por el ingrediente, no es solo respetar el ingrediente como llega, sino respetarlo también en la transformación del mismo. Como hoy respetamos el ingrediente a pesar de la aplicación de técnicas dentro de la cocina nuevas, porque no podemos ser ajenos de eso, pues seguimos respetando el ingrediente como tal. Y otra práctica que es súper importante que tengamos que rescatar y fortalecer es la educación hacia el gremio gastronómico. Tenemos que seguir dando herramientas a los futuros cocineros, pero herramientas con conocimiento de causa, que engloben el 360 del negocio de la restauración. No podemos hablar solamente de un punto específico, tenemos que hablar de todos los puntos específicos dentro de estas herramientas que les entregamos, desde sostenibilidad, sustentabilidad, temas de ingredientes, de innovación, procesos de innovación y desarrollo dentro de sus cocinas. Para mí es el punto más importante y la delgada línea entre el éxito y el fracaso de la restauración, ¿no? La educación y el conocimiento. Definitivamente todas las anteriores, nosotros como industria tenemos la responsabilidad de ser transparentes en el uso de nuestros ingredientes dentro de nuestros productos, pero también es súper importante, y vuelvo e insisto, cómo educamos y damos el conocimiento para el uso de los mismos. En el pasado se sacaban productos y se decía, ahí está el producto y ahí están las instrucciones detrás, sin entender que detrás de eso tiene que haber una evolución 360 de esto. Creo que definitivamente vamos en la transparencia de lo que hacemos, pero la transparencia acompañada de enseñar qué es lo que hacemos. En torno a los productos y a la cocina hay muchos mitos y tenemos la responsabilidad como industria de romper esos mitos y entregar soluciones. Entonces, cuando tú hablas de soluciones, tienes que pensar en que realmente tienes que tener la información clara, tienes que tener un proceso claro del desarrollo de producto sostenible y sustentable para el medio ambiente. Entonces, al final, creo que son los dos puntos más importantes: transparencia y educación. Pienso que en temas de sostenibilidad todavía hay muchos retos por cumplir, sobre todo en el ámbito social. Creo que hay mucha confusión sobre qué significa ser sostenible. Hablando de sociedad, sabemos que las conversaciones alrededor de los empleos, de las maneras de estos empleos, de cómo se está llevando a cabo la parte humana, pienso que sigue siendo el gran reto, y entender que las personas son parte del contexto del medio ambiente. Sabemos muy bien que a veces la percepción de entender sostenibilidad tiene que ver más con temas de reciclaje, de dónde obtienes los productos, del origen, pero tenemos que entender que es una visión holística, es decir, que abarca todo el entorno y cómo estamos trabajando con las personas del entorno y cómo lo que hacemos no impacta a ese entorno. Entonces creo que si bien hay conversaciones que están ayudando y hay trabajos que están cambiando y que las nuevas generaciones ya tienen integrado en su discurso, todavía hay muchos retos por hacer. La responsabilidad alrededor de los temas sostenibles pues es de todas las personas que cohabitamos en un espacio social. En primer lugar, de los gobiernos, porque sin ellos y sin reglas claras y sin legislaciones no va a haber nada que cambie. Y por otro lado también es de quien tiene un negocio, ¿no? También saber muy bien que ahí poner las propias reglas dentro del espacio, como dicen, el ejemplo empieza en casa, es muy importante. Y por otro lado también de las personas consumidoras, ¿no? Ahí tenemos también que pensar a quién le estamos dando nuestro dinero y por qué. Pero yo sí pienso que hay que entender que pues esto es sistémico, ¿no? Y que también tiene que ver con relaciones de poder. Entonces, si hay cuestiones que en los gobiernos no cambian, en el mundo no cambian, pues tampoco van a cambiar de arriba hacia abajo. Entonces tenemos también que generar espacios alternos, ¿no? Espacios también de opciones sociales sostenibles y que den ejemplos comunitarios, porque además ya existen, ¿no? Creo que hace falta, sobre todo en México, hay muchísimos ejemplos increíbles de comunalidad que nos tendrían que servir de ejemplo para ver cómo lo podemos hacer en la industria relacionada con los alimentos. El premio es muy importante porque sirve para dar ejemplos de cómo puede haber mejores prácticas. Hay gente que los tiene y que tiene muy buenas prácticas de manera interna, pero no las comunica, no socializa la información, no comparte lo que está haciendo. Entonces pienso que premios así lo que hacen es poner en visibilidad que hay buenas maneras de hacerlo, que hay maneras de ir justo trabajando de manera gradual para ir logrando mejores prácticas. Entonces a mí me parece una gran iniciativa que esto suceda, porque además también esto sirve como reflejo de que sí hay una intención por hacer cambios, ¿no? Entonces pienso que esto es muy importante y sobre todo para lo que te digo, para compartir el conocimiento. Si algo tiene que hacerse cada vez más es perder la secrecía, porque a final de cuentas que haya una buena práctica en un lugar apoya a todos los demás porque se comparte, se socializa. Entonces creo que el premio tiene esa visibilidad y además pues hay un panel muy importante de especialistas que están aportando pues su punto de vista alrededor de qué implica la sostenibilidad, ¿no? Entonces esto también al final, teniendo un restaurante, siendo cocinero, no puedes saberlo todo. Tienes que reunirte de un equipo multidisciplinario para poder ver cómo tu impacto es diferente y cómo se puede hacer dinero sin afectar el entorno y sin afectar a las personas. Creo que es muy importante impulsar
impulsar al talento joven porque es el futuro de la gastronomía. Todas las gastronomías son evolutivas. Eso quiere decir que evolucionan, migran y los jóvenes son el futuro. El camino que uno ya recorrió, pues mal que bien, ya habla de experiencia, sabiduría y de pasos firmes que hemos dado. Y poderlo compartir con las jóvenes generaciones para que la gastronomía evolucione con pasos firmes es muy importante. Por eso creo que tener a un ahijado como Eric es un privilegio porque realmente él está conectado con los valores de la identidad de nuestro México que nos hacen fuertes. Bueno, yo creo que toda la gente que me enseñó, que me tuvo paciencia de esto de la cocina, ¿no? Transmitir pasión, transmitir ideas, transmitir sueños, todo lo que los chefs te dejan, porque al final sus pláticas son motivadoras y te llenan como de deseo de también hacer algo así, ¿no? La motivación que todos los chefs nos dan. Toda la tradición debe de incorporarse a la innovación y a las tendencias culinarias, porque como dije hace rato, si no partimos del origen y no tenemos bien plantado el origen, no evolucionamos de una forma trascendente. Así es que sin duda hay que partir del origen para poder innovar. Ahorita en mi cocina tengo a 2 chicos de 19 años. Entraron ahí porque querían conocerme, ver qué es lo que hago y siempre les platico de mi pueblo, de lo que hay que hacer, de por qué cocinan, para quién, qué los motiva. O sea, no solo es el hecho de ser famoso, ¿no? Es el hecho de hacer algo, de contribuir, de dar algo a los demás, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo el plan de llevarlos a los huertos, sea que conozcan los orígenes, que vean cómo se planta, cómo se cultiva, cuánto tiempo tarda en crecer, todo eso, ¿no? De verdad, ver qué es lo que hay, ¿no? Y agarrar, pues quizás recetas muy típicas. Yo que estoy en Mérida, que justamente es eso, ¿no? Partimos de una técnica ancestral, de un origen, de un algo, nosotros la convertimos en algo contemporáneo, pero si nos preguntan, ¿cuál fue tu inspiración? Esta técnica de aquí, ¿no? Y así yo creo que jamás vamos a olvidar nuestras raíces. Pues yo pienso que un poco de todos, alimentarios, económicos, sociales y todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario. Oyendo las conferencias hoy, lo que estaba pensando es que la experiencia gastronómica está muy bien, pero necesitamos que esa experiencia gastronómica pues sea más democrática, es decir, que llegue a más personas. Entonces, bueno, no podemos estar pensando en experiencias gastronómicas sin tener en cuenta pues que México y mucha parte del mundo no tiene garantizados los alimentos. Entonces, la experiencia gastronómica creo que como otros tiene que ser ya un derecho y eso creo que es algo que los restaurantes pues también lo tienen que pensar, ¿no? De qué manera hacen que tener cada vez más comensales, pero no solamente como una estrategia de mercado, sino también como una manera de aportar a la justicia social. La importancia que tiene es que bueno, pues que el restaurante con las buenas prácticas, que es lo que estamos evaluando en el jurado del premio del restaurante sustentable, que en sus prácticas, ¿no? Incluya pues poner en valor el trabajo de las personas, de todas las personas que están involucradas en el sistema alimentario, desde el productor, pero también el que está sirviendo en sala y también el comensal, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se cuide, se mime la materia prima, se mime la técnica, se mime la presentación, pero también que se mime a las personas, a la gente. Sí las hay muchísimas prácticas, pero mis 2 favoritas son los variados y distintos métodos de conservación de alimentos pesqueros y acuícolas. Si volteamos un poquito, por ejemplo, a estos territorios inhóspitos, arriba en el Círculo Polar Ártico o abajo en la Antártica o en islas muy remotas donde hace también mucho calor, en algún espacio en Australia, están rodeados de mar, los métodos de conservación son lo más importante. ¿Por qué? Porque su única proteína disponible tal vez es el mar. Entonces, como al ser una proteína tan delicada, en el momento en el que la sacas del agua y empiezas a manipularla, al ser una proteína tan delicada, ¿cómo la conservas? Y existen métodos escabeches, ahumadores, en vinagre, en conservas, aceite, secados al sol, desecados, deshidratados. Todos estos métodos de conservación de alimentos pesqueros y acuícolas hay que rescatarlos. Hace poquito vi un artículo, Dios mío, de verdad, de una revista tan importante como el Times, que decía que dejáramos atrás, en el 2003 se quedara la tendencia de los alimentos enlatados, que en el 2024 dejáramos atrás el alimento enlatado. Oye, no, como ¿por qué tendríamos que dejar atrás el pescado enlatado cuando es uno de los mejores métodos inventados en la historia para conservar alimento? Una crisis de alimento importante como lo que está ocurriendo ahorita en algunos países del mundo, en Gaza, por ejemplo. ¿Cómo les llevas comida? ¿Cómo les llevas proteína de calidad? Enlatada, empacada, conservada, desecada, deshidratada, ahumada, como
tú quieras, pero en estos métodos de conservación. Esa práctica creo yo la tenemos que no solo rescatar, sino seguir implementando e investigar cómo podemos rescatar otras cosas. Ahí entra el siguiente método, la siguiente práctica, aprovechar todo el producto. Antes, nuestros antepasados, vamos a ponerlo así, se comían todo, no se comían nada más el filete. Buscaban cómo comerse el corazón, las vísceras, las gónadas, todo. ¿Por qué? Porque aparte se sabe, donde viene la gran mayoría de los nutrientes está en las vísceras, está en las gónadas, en los sesos, en el corazón. De ahí, los animales en la naturaleza, los animales carroñeros, digamos, matan una presa y lo primero que comen son sus corazones, sus hígados. Y el resto, la carcasa, literal, el músculo, se lo dejan a los animales que sí están buscando qué comer después. Antes nuestros antepasados hacían eso, aprovechaban absolutamente todo el pescado y todo el marisco, se comían todo. Ahorita, de unos años para acá, la tendencia ha sido no, solo el filete. Y lo demás, que se haga harina de pescado. También es una solución mandarlo a hacer harina de pescado, mandarlo a hacer. Yo le diría al chef, si tú pagaste tanto por un pescado, 100 pesos, y solo vas a usar la mitad, el resto de lo que pagaste es basura. Lo estás tirando a la basura, estás tirando dinero. Cuando podrías usarlo para hacer un fondo de pescado, para hacer un garum, algo frito, para probar, experimentar con él. A ver, un paté de hígado de pescado, algo puedes encontrar que hacer con tanta materia. La ilegalidad, el hecho de que sigamos pescando de forma ilegal y se sigan haciendo estas prácticas, porque no respeta, o sea, el problema de la ilegalidad es que le vale un poco y hay procesos naturales biológicos en el mar. A mí me parece como hasta respeto lógico, ¿no? O sea, si tarda tanto tiempo en crecer una población de peces, déjala crecer, porque si te la llevas chiquita, ¿qué va a haber después? Si no estás respetando esas vedas o estás sacando especies que no deberíamos de estar comiendo porque hay pocas, porque no son realmente consumibles, no se puede comer más que ciertas partes de él y aún así lo sacas porque esas partes son deliciosas o se usa en tu cocina, en tu cultura usarlas, ok, hay una implicación social o cultural muy grande, pero si seguimos sin respetar las vedas y seguimos sin respetar los procesos naturales del mar y las especies que sí se pueden y no se pueden pescar y seguimos en esta ilegalidad, que aparte voy a incluir en esa ilegalidad cómo tratas a tus pescadores, cómo tratas a tus trabajadores, cómo tratas a tus comercializadores, y seguimos tratando mal todo esto, vamos a acabar con el mar. Todos somos corresponsables en la construcción, una sociedad más justa, más incluyente, más responsable. Siendo una cadena y un restaurante que tiene diferentes sucursales, pues eso se exponencia al número de unidades que tienes. Entonces todos debemos y podemos contribuir para tener unas sociedades más justas y más ambientalmente responsables. Entonces, siendo cadena, por supuesto que tu escala es mayor y ese nivel de responsabilidad se debe mantener por todos los impactos que causa, sociales y ambientales. Mira, esa pregunta te la respondería en 45 minutos, pero te la voy a hacer lo más corto posible. La sustentabilidad no es natural en las empresas, porque la empresa está enfocada en la transacción, más ventas, más márgenes, más productividad, y sustentabilidad no transacciona, transforma. Las empresas piensan en el corto plazo. Sostenibilidad es para 20 años. Las empresas son muy utilitarias. Hago lo que me es útil. Es un modelo utilitarista. Sustentabilidad es deontológica. Es el debe ser con el paso del tiempo. O sea, hay que entender que la sustentabilidad no es algo natural en la empresa por esta misma visión de transacción, de cortoplacismo y de utilitarismo. ¿Cómo se integra? Primero que sepas el tema, luego que ese tema te importe, y luego cómo yo en mi ámbito de influencia puedo generar cambios para ser parte de la solución y no parte del problema. O sea, creo que la industria restaurantera en México se está transformando y creo que esa transformación empezó probablemente antes de la pandemia, ¿no? Y creo que tiene que ver con varios factores. Un tema, obviamente, la mano de obra calificada, la escasez probablemente de mano de obra calificada contra el crecimiento que esta industria está teniendo y sobre todo el crecimiento probablemente de lugares con una tendencia un poco más de oficio o de cuidada, va a hacer que los restaurantes batallen mucho más para ser rentables, ¿no? Comparados con los grandes grupos. Creo que va a venir también un tema de empezar a diseñar menús en base, yo creo que a mediano plazo y largo plazo va a haber un tema serio de agua, y creo que los menús van a tener que empezar a ver cómo son más eficientes en usar ingredientes que consumen menos agua, ¿no? Creo también que estas nuevas medicinas que están empezando a ser populares en Estados Unidos, donde la gente pierde el hambre o le controla el hambre de otra manera, van a ser mucho más populares, porque creo que al gobierno le sale más barato recetar esto que atender a alguien que se muere por obesidad, todo el proceso. Y creo que eso también de alguna manera va a empezar a afectar a la industria, ¿no? En el consumo y en el tipo de consumo. Pues creo que, como siempre, es una industria bien dinámica y es una industria que siempre está cambiando, ¿no? Son las cosas que yo veo ahorita a mediano plazo, en los próximos 5 o 10
15 años, ¿no? Claro que se puede, ¿no? Y creo que es una lucha continua que todos como propietarios o socios de un negocio, además de ser como la imagen, la parte culinaria, la parte gastronómica, es algo bien complicado, ¿no? Y también creo yo que cuando uno, además de ser chef, es dueño y socio de un restaurante y tu carrera empezó siendo cocinero, tienes que ser un poco más simpático con la gente que está trabajando en la cocina porque te tocó vivir ciertas condiciones, ciertos procesos y ciertas situaciones que probablemente no te gustaron, ¿no? O no me gustaron. Entonces creo que entre más cocineros lleguen a ser chefs y lleguen a ser propietarios o parte del negocio, o sea, un oficio mejor pagado probablemente y con mejores condiciones. Y lo mismo pasaría con los meseros, ¿no? O con la gente de piso. Entre más gente de piso tengamos que pueda llegar a ser propietario o socio de un restaurante, va a hacer que esta industria pueda ser mucho más generosa con los trabajadores y justa sobre todo, ¿no? Es una excelente pregunta. En realidad yo creo que es una responsabilidad conjunta. No podemos cargar la balanza a ninguno de los dos lados. También es un tema muy sonado en sustentabilidad, en medio ambiente, de quién es la responsabilidad, ¿no? Y muchas veces como consumidores se nos carga demasiada responsabilidad cuando en realidad pues es un sistema de lo que estamos hablando, ¿no? Y no podemos decir que solamente es responsable una u otra parte. Sin embargo, sí hay mucho que tenemos que exigir como consumidores, ¿no? En general, en todos los productos y insumos que consumimos en nuestro día a día, tenemos una gran posibilidad de incidir y no lo hacemos. Entonces, sin duda, también en el sector gastronómico deberíamos exigir a los restaurantes, a los negocios que nos ofrecen diferentes alternativas de comida, que sí nos den unas opciones realmente que sí tengan un sustento, ¿no? Porque también es muy fácil ahora la moda y solo ponerle, es sustentable, es biodegradable, pero ¿qué significa eso, no? Entonces creo que tenemos que ir mucho más allá y no conformarnos como consumidores el que a tu mesa llegue algo que dice empaque biodegradable y digamos, qué bueno, es biodegradable, ¿no? Sino que realmente cuestionamos, oye, ¿y bajo qué condiciones es biodegradable? Y realmente te estás cerciorando de que este empaque vaya al centro de disposición final donde se haga realmente su degradación correcta, y eso es algo que no hacemos, ¿no? Que no estamos habituados a cuestionar, no solo en el sector restaurantero, sino en general en todos los productos que consumimos. Y en el punto específicamente social, creo que es aún más importante, ¿no? Creo que ahí hay un área de oportunidad inmensa, y eso es algo que también tenemos que ver directamente en las salas de los restaurantes, cuestionar cómo está el personal de cocina, ir un poco más allá, ¿no? Y de verdad, esos restaurantes que tienen malas prácticas, que además han sido públicas, sonadas, pues ya no asistir a ellos, ¿no? O exigir que cambien ese tipo de prácticas, porque definitivamente el sector se tiene que transformar y no puede ser que permitamos que sigan haciendo este tipo de prácticas y que sigamos consumiendo en restaurantes que sabemos que están haciendo cosas indebidas. Pues yo creo que hay un área de oportunidad inmensa, creo que todavía falta mucho conocimiento. Llevo varios años trabajando en el tema de sostenibilidad, medio ambiente, y siempre digo que soy vendedora de Biblias, entonces siempre tenemos que seguir evangelizando, hace falta mucha información. Lamentablemente también ahora pues los medios, la información tan rápida que tenemos con las redes sociales, incluso la inteligencia artificial, pues nos ha hecho también caer mucho en la desinformación, ¿no? Entonces desgraciadamente hay muchas personas, muchos dueños de negocios que creen que sí tienen esa información y que creen que como volvíamos al punto, ¿no? De tener una etiqueta, de ponerle socialmente responsable, sustentable, biodegradable, ya están cumpliendo, ¿no? Cuando en realidad esto es mucho más de fondo, ¿no? Cuando en realidad desde la misión de sus negocios debería de transformarse totalmente con esta visión de sustentabilidad. Entonces, sin duda a mí me parece que hay todavía mucho camino que recorrer, que ya está en el discurso la palabra sostenibilidad, sustentabilidad es un buen avance, pero ahora no hay que dejarla en ese término vacío, ¿no? Hay que ir mucho más allá, profundizar y comprobar con hechos y con acciones que realmente se está transformando el sector. Por supuesto. Creo que un restaurante de alta cocina precisamente se caracteriza en su categoría por la sostenibilidad, por ser responsable con su política de proveeduría en relación a sus productores. Generalmente trabaja concientizando la importancia de ese uso local y de que no existen intermediarios. ¿Cuáles son las características de un restaurante de alta cocina? La innovación. ¿Cómo innova? A través de recuperación de ingredientes de poco uso que al mismo tiempo fomenten el bienestar de
donde provienen, del productor de donde provienen esos ingredientes. Y yo creo que la innovación, más allá de poder crear, la innovación está relacionada precisamente con ese uso de esos ingredientes que nos facilitan la posibilidad de afianzar nuestras identidades. Yo creo que ya ese mito que la alta cocina no es rentable, eso acabó. Los restaurantes de alta cocina son rentables. Ahora, que el precio final es alto, es precisamente por lo que cuesta generar una buena experiencia. Y una buena experiencia está en un menú que está comprometido socialmente con el territorio, que al final se hace entonces la suma de cuánto puede venderse al público, y será un público muy definido, muy preciso, porque es un público que deberá pagar, que más allá de tener poder adquisitivo, es las ganas de poder vivir una experiencia, la misma cultura de que está sustentado para que pueda entender que lo que está pagando es un precio justo por todo ese trabajo que hay detrás. Yo particularmente tengo un restaurante de alta cocina rentable y creo que hoy día muchos son rentables, si no, ¿de qué vivirían los cocineros y cómo haría para pagar la nómina? Eso es difícil. Que beba, que pruebe, que se deje de la mamada de estar siempre tomando lo mismo. El defecto que tenemos es que creemos que somos como perros, que siempre tienes que estar comiendo lo mismo todos los días. De que es que también que me gusta, esta no me gusta. No es cierto. Arriésguense. Compren vinos por etiquetas. Esta etiqueta está cagada. Pum. No me gustó. No la vuelves a comprar. No hay cohete. Búscate. Oye, es que este chile, es que exploren. En chistes putear con el vino. Creo que justamente ahorita hay un auge de curiosidad por el vino. Cada vez hay más gente queriendo saber más y desgraciadamente los precios altos ponen un alto a esa curiosidad. Y finalmente eso es importantísimo porque cada vez más gente está ahorrando lana para salir a comer. Y estamos ante un panorama muy diferente al que estábamos parados hace 20 años, donde la gente comía en los mismos restaurantes de toda la vida, o en el que le gustaba a su papá, y que le gustaba a su abuelo, o la fondita de la vuelta, la fregada. Hoy en día la gente está en redes sociales haciendo recetas incluso. Entonces hay una nueva curiosidad por comer, por cocinar. Entonces yo creo que por eso ya estuvo suave, porque les estamos cerrando puertas en vez de abrirles puertas. Invariablemente gustos personales. Y yo cuando les pregunto qué vas a querer en el wine bar que tenemos, qué vas a querer, invariablemente te dicen un tinto con cuerpo. Invariablemente. Siempre, siempre, siempre. Entonces yo por chingarles soy blanco. Te digo, claro, me parece fabuloso. Bueno, empecemos con esto y los vas llevando de la mano. Porque esa es mi chamba como sommelier. Mi chamba como sommelier es llevarlos de la mano. Pero invariablemente siempre vas a empezar por tus gustos personales. Porque así somos. Vas a buscar la ropa que te queda, la ropa que te gusta, el color que se te ve bien, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo con el vino. Por eso hay que arriesgarse un poquito y salirse de los senderos conocidos y tratar de tomar cosas que incluso crees o intuyes que no te van a gustar, porque muchas veces te vas a llevar sorpresas. Ese es el consejo que yo le daría a la gente. Dejen de tomarse en serio.